Buenas tardes, bienvenidos otra vez a una sesión del capítulo español del Club de Roma, con la cual pretendemos cerrar este ciclo que abrimos hace unos meses y que lo titulamos el sistema. Esta sería la última sesión. Hemos hecho una sesión sobre Estados Unidos, cuando la situación era de alguna manera menos espectacular que lo que está siendo en las últimas semanas. Hemos hecho una sesión también sobre China y esa diplomacia cautelosa que tiene, pero que al mismo tiempo está creando ese nuevo multilateralismo de una manera muy distinta a lo que conocíamos hasta ahora. Hicimos una sesión sobre los miedos y temores de la Unión Europea y sus vacilaciones, que la hicimos en diciembre, y hoy habíamos programado el hacer esta sesión sobre el sistema de Naciones Unidas. Al hilo de la convocatoria que se ha hecho, hemos recibido comentarios y artículos y publicaciones de algunos viejos amigos de este capítulo, lo cual les agradecemos y les seguiremos teniendo en cuenta para cuando tengamos que volver sobre estos temas, porque creemos que estamos en un momento muy delicado para los que somos muy mayores. Yo le recordaba ayer a mi mujer, hablando de temas, decíamos, a mí me hizo una ilusión importantísima y tuvimos la ayuda de la Embajada norteamericana cuando en 1968 organizamos en mi escuela de ingenieros una sesión conmemorativa del 20 aniversario de la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Cuando pensábamos en cómo en esos años se estaba empezando a construir lo que ha sido el sistema de Naciones Unidas y todos sus desarrollos y toda la multiplicidad de agencias que ahora le complican la vida y toda la situación que tienen de no haber asegurado un modelo de financiación que le permitiera sobrevivir, incluso aunque cambiaran gobiernos o cambiaran las políticas, da para otra sesión específica, quizá con mayor detalle que la que hoy vamos a tener, que yo espero que con nuestros analistas y con estos panelistas tan excelentes, pues va a ser muy sugerente para analizar nuevos aspectos que hoy día a lo mejor no nos da tiempo a contemplar. Estamos en un momento delicadísimo. El propio Club de Roma está intentando reconfigurar cuáles serían los ejes de las propias iniciativas que tendríamos que tomar. Y a mí me ha sorprendido que en el año 1979 el Club de Roma hizo un informe que se llamaba Aprender Horizontes sin Límites, y en las cuales, como estaba todavía la secuela del éxito que había tenido con los límites al crecimiento de 1972, pues participaron montones de personas, de personalidades, se hicieron muchísimas reuniones. Incluso pues participó ya directamente la UNESCO, pero también participaron varios ministros de los países más avanzados de aquel momento. Aquel informe tenía un título en español que era Aprender Horizontes sin Límites. La situación es tan confusa ahora mismo que el club ha vuelto sobre el tema del horizonte sin límites, pero lo ha aplicado a la esperanza, es decir, la confianza en que quizá los humanos podamos revertir las situaciones que nos están llevando hacia atrás en la historia de la humanidad, y que sin embargo yo creo que tenemos hoy día muchos más conocimientos científicos, muchas más análisis y consideraciones sobre las oportunidades que puede tener un multilateralismo bien orquestado y bien regulado, y los riesgos, sin embargo, que por el contrario tiene un multilateralismo sin reglas y donde la fuerza vuelve a imponerse sobre la razón y sobre la defensa de los derechos de las personas y los derechos de los pueblos. En ese sentido, para mí, esta sesión me parece que es importante y obligada, porque no podemos hablar de ese nuevo multilateralismo sin recordar la situación tan precaria en que se encuentran Naciones Unidas. Yo decía que hemos recibido documentos y papeles, y hay algunos de ellos que ya abogaban porque tenemos una mala financiación del sistema, tenemos demasiadas agencias que a veces multiplican y se pueden duplicar en algunos aspectos, pero tenemos sobre todo un desprecio de las grandes potencias hacia un sistema de regulación, de control, de promoción de los derechos humanos y del derecho humanitario en especial, y estamos asistiendo a situaciones tan
de alguna manera, si me apuran, un tanto humillantes como la que vimos cuando se firmaron los acuerdos para la paz en Gaza, en la cual el bueno del secretario general de Naciones Unidas acababa sentado en una esquina como si fuera un bedel que se hubiera incorporado o un conserje que se hubiera incorporado a la reunión. Evidentemente no es el centro hoy día de las preocupaciones de las grandes potencias, las Naciones Unidas, sino que la están orillando de una manera peligrosísima para todos nosotros. Y en ese sentido quisiera que pudiéramos hablar sobre esos temas y ver un poco qué perspectivas hay de recomposición de esos órganos reguladores que nos habíamos dado después de la Segunda Guerra Mundial y que en estos momentos tenemos dudas de que en esta situación estemos ante un horizonte mucho más esperanzador del que pretende ahora volver a recrear el Club de Roma. Y nada más, les dejo a ustedes con estos magníficos ponentes, con Ana Biurrun, con Guillermo Fernández Maldonado y con Mariano Aguirre, y les deseo lo mejor para que disfruten con sus indicaciones, su inteligencia y sus saberes. Bueno, muchísimas gracias, José Manuel, por la presentación, por enmarcar este último debate de todos, efectivamente, de este ciclo que hemos estado haciendo a lo largo del otoño y comienzos de invierno. Bueno, como siempre, los que ya nos seguís y si hay gente nueva, tendremos una conversación de aproximadamente una hora y luego, bueno, intentaremos centrarnos sobre todo en las preguntas que nos vais llegando a través de la cajita de preguntas y respuestas de Zoom. Las podéis mandar las preguntas y las cuestiones a lo largo de toda la sesión, porque si veo que hay alguna que está vinculada con la conversación que tenemos en ese momento, pues intentaré recogerla y formularla antes. Así que nada, os animo a participar, que para nosotros es muy estimulante y nos gusta mucho que nos mandéis preguntas y comentarios. Dicho esto, hago las presentaciones de efectivamente estos estupendos participantes que tenemos hoy. Contamos con Guillermo Fernández Maldonado, que él es jurista con experiencia en derechos humanos, derecho internacional humanitario y relaciones internacionales, y además conoce también muy bien el sistema de Naciones Unidas. También contamos con Ana Biurrun, que es profesional en comunicación corporativa y relaciones institucionales, además también con experiencia en terreno en Naciones Unidas y el Banco Mundial, y con Mariano Aguirre, que es investigador no residente de CIDOB. Hechas las presentaciones, nos metemos en harina, donde la idea es tocar, por supuesto, la ONU, pero vamos a hablar también de derecho internacional, de impunidad, ¿no? Y un poco con ese intento, ¿no? de pensar cómo, si es posible o cómo se puede construir un sistema de multilateralismo, ¿no? de cara al futuro. Para comenzar, sí que quería mencionar justamente hace como un par de semanas ha salido el último informe de riesgos globales de 2026 que publica todos los años el Foro Económico Mundial, y ahí identificaban como los dos principales riesgos a corto y medio plazo la confrontación geoeconómica y los conflictos entre estados, ¿no? Y dedicaba además al informe un apartado bastante interesante también sobre la erosión del multilateralismo. Y aprovecho esto para arrancar con dos preguntas que son comunes para los tres ponentes, para de la manera que queráis contestarlas. Una de ellas es si creéis que esta crisis del multilateralismo se trata de una crisis puramente coyuntural o pensáis que es realmente un colapso estructural. Y en segundo lugar, si identificáis un momento exacto, un evento, lo que podéis considerar como ese comienzo, ¿no? O como un poco el trigger, ¿no? Por así decirlo, de cuando pensáis que el sistema ha dejado realmente de ser funcional. Así que, si te parece, Guillermo, empezamos contigo. Puedes responder a las dos preguntas, a una, o lo que te apetezca. Bueno, muchas gracias por la invitación, por la buena compañía aquí. Eh, Estos temas son muy complicados, no responden a una sola causa, pero solo tomando la temperatura de tanto de analistas como de autoridades a nivel global, eh, todo el mundo percibe que hay un claro quiebre, ¿no? No es algo coyuntural. Pero al mismo tiempo, diría yo, no es un colapso, es algo que ya venía trazas desde antes. Y si se quiere poner esto desde la perspectiva de Naciones Unidas, estamos hablando de décadas de intento de reformar y de críticas respecto a que
ya no responde a las características históricas de su diseño. Y esto, yo diría, sazonado últimamente, acelerado por algunos shocks que no estaban en el radar algunos, como el tema de la pandemia, pero evidentemente uno de los grandes quiebres fue la guerra en Irak y respecto a relaciones anteriores, ahora último el caso de Ucrania. eh, entonces, esto ha acelerado algo que ya se venía de alguna manera observando o intentando atajar. Lo que es todavía más incierto es a dónde nos va a conducir. Pero creo que hay cierto consenso de que no es algo coyuntural y que hay un quiebre, decía el primer ministro de Canadá, se acabó el ámbito internacional guiado por las normas. Gracias, Guillermo. Luego recuperaremos ese discurso que ha sido muy interesante y le sacaremos como más partido. Ana, tu turno. Muchas gracias. Yo estoy bastante de acuerdo con Guillermo. Yo creo que ni es coyuntural ni es un colapso. Evidentemente hay muchísimas cosas que hay que mejorar. Creo que lo que está pasando ahora es que es una llamada de atención que lleva dándose desde hace muchísimos años, pero ahora ya está en las puertas de la ONU y evidentemente, volviendo, haciendo referencia a ese discurso, Ana, que comentabas del primer ministro canadiense, eh, es imposible que una estructura que se ha creado en unas condiciones muy concretas sirva para ahora. Entonces, eso que es de cajón de madera de tabla, por los procesos internos de un organismo como Naciones Unidas, que es un gigante y, por tanto es muy lento en muchas cosas, y de hecho el actual secretario general en el primer mandato lo primero que dijo fue vamos a reducir la burocracia dentro de Naciones Unidas, que eso se haya cumplido o no, eso ya es otro debate, pero se tiene que poner las pilas en ese sentido. No estamos en el mismo contexto, no estamos contando con unos actores parecidos a antaño. No quiero decir mucho más, pero por ejemplo, organismos como el Consejo de Seguridad, en fin, eso es lo que muchas veces se ha atacado, como si dijéramos desde fuera, de cómo es posible que haya 5 miembros permanentes que sean los que son, que quizás tenía sentido antaño, pero no ahora. Entonces, no creo que sea algo coyuntural, la llamemos crisis, quizás a veces hay que tener cuidado de utilizar estas palabras, pero no es coyuntural y tampoco lo llamaría colapso. Yo, por mi experiencia, he visto cómo funcionan Naciones Unidas en terreno, en lugares de conflicto, y creo que es absolutamente necesario un organismo como este. Muchas gracias, Ana. Mariano, tu turno también sobre estas ideas. Sí, muchas gracias. Vamos a ver, en primer lugar, yo creo también que no es una crisis coyuntural. Creo que esto es una cuestión realmente estructural y que viene de largo plazo, desde muy atrás. Eh, Creo al mismo tiempo que coincido con el punto que señalaba Guillermo. Yo creo que la guerra de Irak fue un momento decisivo, fue, como se suele decir, un punto de inflexión. No solo la guerra en sí misma, cuando Estados Unidos, con la ayuda de Gran Bretaña y en ese momento de España y también Portugal, decide ir hacia adelante, pese a no tener el consenso y una resolución en favor de una intervención militar de las Naciones Unidas, sino también todo lo que rodeó a esto, como fueron después las torturas de las cárceles clandestinas de los Estados Unidos, como fueron los vuelos para llevar prisioneros y someterlos también a interrogatorios y torturas extrajudiciales, extraterritoriales. O sea, ese es un momento clave que la espectacularidad que tiene el presidente Trump en sí mismo, más su propia administración, ha hecho que tanto en la primera administración Trump como en la segunda
haya una especie de olvido generalmente de cuántos antecedentes hubo en la presidencia de George Bush. Por otro lado, hay antecedentes institucionales previos. Quiero decir, no quiero que recaiga todo en Estados Unidos, pero por haber sido la potencia hegemónica y que ahora es una potencia que pretende mantener su hegemonía con la fuerza, creo que no debemos olvidar, por ejemplo, que Estados Unidos desde el principio de la creación de las Naciones Unidas impulsó, después de la Segunda Guerra Mundial, la creación de un sistema multilateral junto con otros países y con otras personalidades, pero también se eximió sistemáticamente de no cumplir determinadas reglas, determinadas convenciones, tratados, acuerdos, toda vez que considerara que podía en algún momento ir en contra de sus propios intereses. O sea, convirtió lo que iba a ser un proyecto y debe ser un proyecto universal, vamos a llamarle bajo el derecho internacional y como todo derecho que debe ser cumplido de forma universal, lo convirtió en algo particular. Y esta forma de entender la ley internacional, que ahora el presidente Trump lo está entendiendo también así, lo está intentando imponer a nivel doméstico y a la vez a nivel internacional, ya sin excusas. Esto es así porque, como dijo el New York Times hace un par de semanas atrás, el derecho internacional le respondió a los periodistas cuando le preguntaron qué opina de él, dijo, depende de lo que usted entienda por derecho internacional. Y luego dijo que él se guiaba no por normas de derecho, sino por su propia moralidad, lo cual me pareció una ironía, aunque creo que no tiene capacidad irónica. Eh, o sea que me parece que ahí hay una serie de antecedentes, unos puntos de inflexión claros, que nos llevan a que realmente en este momento nos encontramos en una situación muy grave, pero quiero añadir y terminar en 10 segundos, no es solo responsabilidad de los Estados Unidos, otros países o bien han violado las normas, antes se mencionó el caso de Rusia en Ucrania, pero también otros países que ahora hablan, mencionan especialmente países europeos y especialmente miembros del Consejo de Seguridad como Francia y Gran Bretaña, hace ya muchos años que han ido desgastando también el derecho internacional y desgastando el sistema multilateral. No solo ellos y otros países con progresivamente menos y menos financiación a las diferentes agencias, proyectos, iniciativas de las Naciones Unidas, sino también con una falta de voluntad política respecto del multilateralismo. Muchas gracias, Mariano. También vamos a centrarnos un poquito más y detenernos por un rato en tema de Naciones Unidas, ¿no? De cómo atraviesa esa multicrisis financiera, ¿no? Con esos recortes de los que hablabas por parte de Estados Unidos, pero también por parte de otros estados, también política, ¿no? Por esas parálisis y esos bloqueos en el Consejo de Seguridad, etcétera, y la pérdida de legitimidad, ¿no? Que hemos visto especialmente de manera como muy clara esa relevancia en conflictos como en Ucrania o Gaza, ¿no? Y esto lleva a muchos expertos a hablar de cómo estamos ante una ONU que está operativamente agotada. Guillermo, te quería preguntar, tú que conoces bien también el sistema de la ONU, de Naciones Unidas, ¿cuál consideras que son todavía los mecanismos que crees que todavía funcionan bien, ¿no? ¿Y cuál crees que son aquellos que realmente han dejado de ser completamente operativos en el mundo actual? Sé que es un tema amplio, pero al menos un pequeño recorrido de lo que crees que más o menos sigue funcionando y lo que ves que no. A ver, hace poco leí una frase de un académico y diplomático libanés que decía que la ONU es hija de los estados, pero es una hija no deseada. Y por eso cuando evaluamos el desempeño de la organización, vamos a ver que desde el inicio hay limitaciones en mandato y luego vemos limitaciones en fondos, y luego limitaciones que establecen los propios estados. Lo que en este momento claramente no funciona, no es operativo, es la seguridad colectiva clásica. Esto está muy claro. Después podemos ver unas cifras sobre la situación del veto en el Consejo de Seguridad, que no es algo nuevo.
época de la Guerra Fría, ya lo vemos, pero ha cambiado brutalmente la naturaleza. Pero lo que sí creo que mantiene plena operatividad con todas las limitaciones, y entre otras cosas porque no hay ningún sustituto funcional creíble, es por lo menos en el tema de producción normativa. Estamos hablando de tratados y estándares internacionales, incluyendo de derechos humanos. Toda la parte humanitaria, que estamos hablando de una infraestructura como tal a nivel global que no tienen otras organizaciones, y además yo diría una autoridad informativa. Pese a que se reclama mucho que haya una mayor capacidad de hacer cumplir resoluciones, informes, Naciones Unidas mantiene esta capacidad como referencia de lo que sucede en términos de derechos humanos, en términos de situaciones a nivel de los conflictos, etc. No tiene esta capacidad coercitiva, pero en este mundo como está depolarizado y de bulos, fake news, yo creo que refuerza grandemente que sea una de las referencias centrales junto con la academia para un poco navegar en este ámbito. Y solo para cerrar, para ver cómo está esto planteado. Como se sabe, Naciones Unidas tiene 3 pilares, ¿no? Paz y seguridad internacional, el tema de desarrollo, el tema de derechos humanos. Y alguien de afuera podría creer, bueno, más o menos hay un presupuesto equilibrado respecto a los 3 temas. Y nada más lejos de la realidad. Es decir, para los temas de derechos humanos en todo el mundo, reciben el 3, a veces el 4% del presupuesto regular, ¿no? Que son 3.450 millones. El tema de paz tiene un presupuesto de 5.380 millones de dólares. Y si se juntan todos los aportes voluntarios para las demás agencias, estamos hablando del año pasado de 60.000 millones de dólares. De estos 60.000 millones de dólares, 180 millones van a derechos humanos. Los otros 59.800 van a temas desligados de derechos humanos. Y aquí con esto cierro. El impacto que tiene, por ejemplo, Estados Unidos de retirar apoyos es feroz. O sea, solo en temas vinculados a desarrollo, que están prácticamente 3 grandes donantes, Estados Unidos casi aporta el 40%. Pero por el otro lado, vemos de los aportes al presupuesto regular que China en el 2018, se hace un cálculo sobre la base de la capacidad Producto Interno, etc. China aportaba menos del 8% en 2018. En 7 años, es decir, llegando hasta 2025, ha pasado a aportar el 20%. Para que tengan una idea, 22% el máximo Estados Unidos, segundo China 20%, Rusia el 2%. China aporta 20 veces más que Rusia. Lo dejo ahí. Gracias, Guillermo. Hay un dato interesante que también hace pensar. Ana, justamente hablábamos de recortes de financiación. Tú que además has trabajado en terreno, qué impacto está teniendo ya o que puede tener cada vez más esta falta de financiación en la población más vulnerable, en temas de derechos humanos, pero en todos esos millones de personas? Pues que pues efectivamente, ¿no? Que dependen también de esas agencias, de todo ese trabajo que se hace desde Naciones Unidas. ¿Qué impacto, ¿no? Ese corte de la financiación puede tener en toda esa población en muchísimos lugares del mundo? No podría decir números, pero evidentemente el impacto es brutal porque yo creo que ataca uno de los grandes pilares de Naciones Unidas que yo creo que es increíblemente potente, que es la capacidad que tiene de movilizar recursos de todo tipo cuando hay una emergencia climática, humanitaria, todo el tema de desplazamiento de personas, desplazamiento no deseado.
eso afecta directamente a eso y de alguna forma condiciona la ayuda que queda a unos intereses políticos que impiden que esa ayuda se lleve a cabo de la forma en la que se concibió. Lo tiñen, la prostituyen de alguna forma y eso es un impacto terrible para la población civil, como en muchos aspectos del mundo geopolítico, pues al final los que se ven más afectados son esas personas, esa población civil. No quiero meterme en qué es lo que ha llegado a eso, el papel quizás del colonialismo, del nuevo colonialismo. El hecho es que esas personas dependen de esa ayuda y el actor principal, no hay un actor que tenga una llegada como tiene Naciones Unidas. Eso tiene unas consecuencias devastadoras y solamente para añadir a lo que estábamos comentando de qué es lo que en donde no cojea Naciones Unidas, además de esa respuesta humanitaria, creo que es muy importante el hecho de que sea una mesa mejor, peor llevada, por supuesto, pero es una mesa en donde se sientan personas, países, intereses que de otra manera sería más complicado que se sentaran. Muchas cosas no responden a una falta directa de Naciones Unidas. Naciones Unidas lo que hace es ser un actor que pone la mesa y dice sentémonos aquí y vamos a intentar monitorizar y asegurar que lo que aquí se acuerde se lleve a cabo. Pero sí, Ana, lo más directo es falla financiación, mueren personas, de una forma que podría ser fácilmente evitable. Siguiendo, nos movemos un poco, Mariano, al tema de la paz y la seguridad, ¿no? Y justamente vinculado, justamente CIDOC, con el think tank con el que investigas, sacaba también hace poco, a comienzos de año, las 10 grandes tendencias que van a marcar el 2026. Hablaban, por supuesto, de esa erosión del multilateralismo y hablaban también del concepto de la privatización de la guerra, ¿no? Hablaban efectivamente, ¿no? De tratar, de abordar el tema de la paz y la seguridad, reduciendo esas negociaciones de paz a mero ejercicio de intereses, ¿no? Quería ver si nos podías un poco contar hasta qué punto se está produciendo una desinstitucionalización de la paz y de la seguridad internacional y hablarnos un poco de ese concepto de privatización de la paz. Bueno, en primer lugar, el tema de la privatización de la guerra es una cuestión que existe en la historia de la guerra prácticamente desde sus inicios. Podríamos decir que en los últimos prácticamente 40 años aproximadamente ha habido diferentes momentos en los cuales ha habido diferentes proyectos impulsados, por ejemplo, durante la administración de Ronald Reagan en Estados Unidos, impulsados por gobiernos en su última fase colonialista, como fueron, por ejemplo, el gobierno belga o el gobierno del apartheid sudafricano, operando en otros países de África o ex colonias como Namibia, en los cuales hubo, digamos, intentos de reflotar y relanzar el uso de mercenarios, que de forma elegante se llama empresas privadas de seguridad en la actualidad. Incluso hubo proyectos, en su momento, analistas y gente que presentó, especialmente a partir de la administración Reagan, la idea de que Naciones Unidas podía ser sustituida por, por organizaciones privadas de seguridad. Después del final de la Guerra Fría hubo un auge de operaciones de paz durante varias décadas y también, como muchas de ellas o en muchos casos no fueron exitosas o fueron más o menos exitosas o tuvieron misiones muy difíciles para las que los mandatos eran excesivos frente a lo que podían cumplir o los fondos que se le destinaban. Por diversas razones también esto abrió un flanco a grupos lobbies y grupos de presión indicando que
las misiones de paz podían ser sustituidas por organizaciones privadas de seguridad. Estamos en un momento en el cual esta tendencia puede volver, está empezando. No sé cuánto va a tener de espacio, creo que puede tener bastante, dada la visión por un lado de Estados Unidos y la debilidad por otra de otros países y la falta de acuerdos dentro del Consejo de Seguridad de la ONU. Pero, por ejemplo, el caso de Haití es un caso en el cual eh, Eric Prince, que ha sido un famoso director de una gran empresa privada de seguridad que operó en Irak hasta tener sucesivos escándalos, ahora está operando, por ejemplo, en Haití prácticamente con la misma empresa con el nombre cambiado. Y incluso ha anunciado no solo que va a luchar contra los gangs encargado por el gobierno muy débil de transición que hay en Haití, sino incluso que estaba dispuesto a implementar un sistema de impuestos en Haití, lo cual es algo un poco más estrambótico y probablemente imposible, yo diría imposible de llevar a cabo. Pero sí muestra esa idea fantasiosa a la vez que real, porque se mueve mucho dinero por parte de la privatización de la guerra. Por otro lado, hay otro elemento que no es exactamente la privatización de la guerra, pero que tiene una relación muy directa y que se está viendo en la actualidad, y es que el papel que han tenido también en la larga historia, y por centrarnos, por lo menos desde la creación de Naciones Unidas, los enviados especiales del secretario general para, para generar diálogo político que pueda dar lugar eventualmente a negociaciones, que pueda dar lugar eventualmente a acuerdos de paz, y el papel que han tenido mediadores destacados internacionales. En las últimas 2 décadas esto se fue moviendo a darle más papel a organizaciones, vamos a llamar, privadas de la sociedad civil, de ex diplomáticos, a centros como el Center for Humanitarian Dialogue, por ejemplo, de Ginebra y otros, que pasaron a tener un papel relevante. Ahora nos encontramos en un momento en el cual prácticamente no hay acuerdos de paz, y en el cual las negociaciones de paz ya no son sobre acuerdos amplios, acuerdos incluyentes, como fue, por ejemplo, el acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno de Colombia en 2016. Lo que encontramos ahora son acuerdos gestionados generalmente por empresarios, como es el caso de los enviados especiales o enviados que tiene Trump y que tiene Putin para la guerra de Ucrania, o de países nuevos que se sitúan gracias a dinero fundamentalmente como posibles mediadores, como es el caso de Qatar, operando en diversos conflictos, incluso en el caso venezolano. En este momento ha salido la noticia en las últimas 48 horas de que Qatar sería o sea que no es un papel de mediador, sería el país encargado de hacerse cargo de que parte de los ingresos que se supone Estados Unidos va a empezar a obtener por el gestionar el petróleo venezolano, una parte de esos ingresos se canalizarían hacia el Estado venezolano a través del gobierno venezolano, y que Qatar estaría encargado de esto por parte de Estados Unidos. Son todas tareas realmente, como mínimo le podemos llamar novedosas, y que entran todas, desde mi punto de vista, en este terreno en la paz y la seguridad, ir sustituyendo actores multilaterales por actores privados. Muchas gracias, Mariano, por hacernos este mapeo de conceptos y además con la perspectiva histórica. Nos movemos al derecho internacional, a la normalización también de la impunidad. Cada vez hay más informes que hablan de que se está produciendo una recesión global del Estado de Derecho. Guillermo, quería un poco preguntarte de todos estos casos de toda la actualidad que estamos viendo, de la invasión rusa en Ucrania, la guerra en Israel, la intervención de Estados Unidos en Venezuela, la posible intervención de Estados Unidos o ataque a Irán, las pretensiones de Trump también respecto a Groenlandia, ¿qué nos dicen todos estos elementos sobre el estado real del derecho internacional? Toda esta actualidad, todos estos episodios, ¿qué radiografía y en qué punto dejan al derecho internacional? Bueno, de repente voy muy atrás, pero eh,
hay mucha gente que evalúa el derecho internacional haciendo una asimilación a lo que es el derecho dentro del país, y no es igual. Estamos hablando de estados soberanos, digamos, unos más soberanos que otros, como está estructurada Naciones Unidas, pero se parte de ese principio, ¿no? Así como el derecho interno está el tema de la igualdad ante la ley, en el ámbito internacional está la igualdad soberana y los estados se adhieren a través de tratados o cuando se forman parte de Naciones Unidas a una serie de principios, tratados, etc. Además del due culture, digamos, ¿no? Lo que es admitido para todos en todos los casos. Pero evidentemente, nuevamente casi tenemos que citar al primer ministro de Canadá, se ha admitido en cierto silencio de que ciertos países de manera sistemática pues no observan esos principios o esos tratados o nunca se adhieren a ellos. O sea, si revisamos los estados que, por ejemplo, han ratificado la Corte Penal Internacional o incluso muchos tratados de derechos humanos. Entonces, el acercamiento no es el mismo, pero más en sustancia, lo que está claro es, primero, que hay un doble estándar en la aplicación de las normas. No es nuevo, pero lo cualitativo, digamos, es que ciertos estados ya ni siquiera invocan cierta interpretación de la ley, sino directamente, lo ha mencionado en su ejemplo Mariano, otro tipo de criterios para avanzar, para interpretar. Y esto, evidentemente, no solo es una regresión cualitativa, una enorme flexibilidad para interpretar cuáles son las obligaciones internacionales, sino que en el resto de estados, sobre todo a los medianos y a los pequeños, genera una enorme instabilidad. Es decir, no se sabe lo que va a venir o cómo se va a interpretar. Y, por lo tanto, previsibilidad, que era algo que se buscaba con las normas. Y, digamos, de manera muy clara, el derecho internacional ha perdido una función central que era una función estabilizadora, porque ya no iguala. Claramente no iguala. Ya había una entrada clara, digamos, en Naciones Unidas desde la creación, que se plantea punto de vista liberal, sistema democrático y a su vez un Consejo de Seguridad con ciertos países con mayores derechos que los demás. Pero esto ya es otro tipo de animal, digamos, que plantea una ruptura muy clara. Ana, si nos movemos efectivamente con esa vulneración, con una normalización de la impunidad, con esa vulneración y erosión del derecho internacional, realmente ante un mundo donde se está normalizando el uso de la fuerza por encima de las normas, ¿qué efectos o qué margen de maniobra tienen los países que son los países medianos o los países más pequeños ante un mundo que vuelve en cierta manera o replica algunas de esas lógicas de fuerza del siglo XIX, ¿no? ¿Realmente qué margen de maniobra hay para, pues efectivamente, para esos actores internacionales, sean estados o otro tipo de actores del ámbito internacional, pues que tienen menos fuerza, que son más pequeños o están en un ámbito mediano? ¿Qué margen de acción tienen? Pues dentro del derecho internacional, que como comentaba Guillermo, que es muy preocupante, que no iguala, una de las cosas que pueden optar a hacer es sus coaliciones y sus acuerdos, pero fuera de un organismo multilateral como Naciones Unidas, o como el Banco Mundial, o como el BID, o tienen que buscarse las castañas. Si en el actor que aglutina los países más poderosos, que tienen más fuerzas, independientemente de cuál sea la vulneración de los derechos humanos que hagan, si ahí no te van a responder o van a tardar siglos, te tienes que buscar las castañas tú mismo. Entonces, ¿qué haces? Por eso muchas veces salen iniciativas paralelas a organismos multilaterales para poder solucionar problemas.
porque ahí tiene la batalla perdida. Si nadie, no lo voy a poner en un escenario extremo, pero si incumplir te sale barato, no hay incentivos para cumplir y tienes que buscártelo como puedas. Solución probablemente pues trabajar con los aliados regionales que tengas y olvidarte de intentar contar con el apoyo de un sistema multilateral en donde tu poder no cuenta casi. Toda esta conversación inevitable nos lleva a hablar de Estados Unidos y de la administración Trump. Y justamente, Mariano, tú además que también analizas y escribes mucho también sobre Estados Unidos, ¿no? Y esta paradoja, ¿no? De cómo el gran artífice también de todo el sistema de gobernanza nacido después de la Segunda Guerra Mundial parece que se ha transformado ahora en el principal demoledor o erosionador de todo el proceso. Entonces, quería preguntarte, Mariano, ¿estamos realmente vinculando todo lo que está pasando, ¿no? con la administración, con la segunda administración Trump? ¿Esta situación en Estados Unidos la podemos ver como una anomalía trumpista o es una tendencia que es mucho más profunda en la política estadounidense y que traspasa la propia figura, la propia figura de Trump? Bueno, no, digamos, aparentemente por la extravagancia violenta que tiene la administración Trump, puede verse como una anomalía. También hay una dependencia, una inercia, yo le llamaría una inercia y una dependencia de aliados en el mundo de los Estados Unidos, aliados barra, insisto, dependencia. Lo vemos muy claramente en el caso de gobernantes, élites políticas, comentaristas en Europa, que en la primera presidencia de Trump pues, hicieron un verdadero esfuerzo por no ver que si tenía raíces y cuánto podía estar arraigada en la sociedad estadounidense, cuánto tenía que ver con líneas históricas imperiales, postimperiales, hegemónicas de los Estados Unidos, y que ahora, al encontrarse de pronto con una segunda presidencia de Trump, algunos de ellos siguen pensando, bueno, va a ser pasajero, o sea, vienen las elecciones de medio término, van a ganar los demócratas, después vendrán las generales, y más o menos volveremos otra vez a una cierta normalidad. Yo creo que esto es una negación, una forma realmente ciega de ver una situación que sí tiene antecedentes o tiene incluso raíces históricas. No nos da tiempo aquí a hablar de todas, pero como mínimo tiene algunas que desde principios ya del siglo XX, cuando se perfila que Estados Unidos en su expansión territorial del siglo XIX se perfila ya como una potencia imperial y que entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial va a ir desplazando a otras potencias coloniales europeas y va a ocupar un nuevo sitio con una nueva forma de dominación, a su vez postcolonial, pero no por ello menos dominación. Por ejemplo, hubo una corriente muy fuerte llamada de los soberanistas, y estos soberanistas desde el principio plantearon, ya a principios del 20, que Estados Unidos no debía someterse a ningún tipo de organización por encima de los estados y particularmente por encima de Estados Unidos, y esto fue antes de la creación de las Naciones Unidas, fue con motivo de la creación de la Liga de las Naciones, que Estados Unidos no debía someterse de ninguna manera a nada que le cortara su soberanía y a nada que le pusiera cortapisas a su forma de actuar en el mundo como una gran potencia. Esto unido a lo que ha sido una tendencia que Trump la representa fuertemente, que es por un lado concentrarse en problemas internos, en un aislacionismo, pero que se combina, como una especie de péndulo, se combina con momentos muy fuertes también no tan, incluso de expansión, con la idea de Groenlandia o de recuperar el canal de Panamá o integrar a Canadá como un estado más de los Estados Unidos. En el caso de Trump es un aislacionismo agresivo, lo cual es paradójico en un presidente que quiere ganar el Nobel de la Paz. Y al mismo tiempo, todo esto tiene que ver con otro
con otra cuestión, que es la cuestión de que es una gran potencia, inmensa, fuerte, pero con muchísimas falencias y es una gran potencia en declive, un largo declive, pero en declive. O sea, los signos de declive son inmensos a nivel interno y a nivel internacional, no siendo menor el tipo de presidente que tienen. Entonces, en este sentido, eh, es difícil, y yo pienso, hay ya muchos más datos, es difícil ver que Estados Unidos, su política exterior y en particular su política de defensa, su política exterior y su relación con el sistema multilateral y con el derecho internacional, el cual directamente es un desprecio absoluto y que va unido a un desprecio político por parte de la administración, un desprecio por parte de sus principales miembros, y al mismo tiempo va unido a una alianza, coalición abierta, otras veces se ha negado, este caso es totalmente abierta, con lo que son las grandes empresas de la alta tecnología actual, de la digitalización, de los satélites, de la comunicación, los Elon Musk, los Zuckerberg, Meta, etcétera, los grandes de Silicon Valley, que quieren un mundo sin reglas. O sea, es explícito. Uno lee los textos de Peter Thiel, de Palantir, los textos de Elon Musk, y es no queremos reglas. Por eso se han enfrentado y se enfrentan a la Unión Europea cuando les quieren poner reglas, se enfrentan al gobierno de Brasil o de Australia cuando quieren poner reglas, o ahora el de Canadá. Es un mundo que no tiene que haber reglas, no tiene que haber ningún tipo de cortapisas a su acción. Peter Thiel, que es el segundo hombre más rico del mundo después de Trump, perdón, de Musk, ha estado en París la semana pasada dando una conferencia en la Academia Francesa, precisamente algo muy grave, diciendo que todos aquellos que están en favor de reglas internacionales, le hace el derecho internacional o, por ejemplo, reglas comerciales, deben ser acusados del anticristo. Entonces es un lenguaje antiguo, casi medieval, mezclado con alta tecnología del futuro o del presente. No, no es una anomalía. Esta administración representa, si se quiere, y sé que esto es un poco brusco decirlo, vamos a decir, lo peor de la política actual, lo peor de determinados sectores empresariales. Mariano, justamente has mencionado, voy a mencionar Canadá, que está muy presente en el debate, y también Europa. Y yo, Guillermo, te quería preguntar justamente, ¿no?, vinculado con ese discurso que se hizo en Davos por parte del primer ministro canadiense, ¿no? Decía, Canadá está aquí, fue también muy crítico, ¿no?, con esa hipocresía, con esos dobles raseros, pero dijo, Canadá está aquí dispuesto, ¿no?, a construir algo mejor, ¿no?, del futuro, para un futuro donde sí que haya un futuro sí basado en reglas, ¿no?, y está aquí y quien quiera puede unirse y puede contar con Canadá como socio, ¿no? Entonces, quería un poco preguntarte, Guillermo, ¿no? Pienso en aquellos países europeos en los que también defienden, pues, un mundo basado en normas y en reglas. ¿Realmente qué margen de maniobra hay ahora mismo por parte de la Unión Europea, por Canadá, por estos aliados de Estados Unidos, pero que parece que desde la administración Trump son tratados completamente más bien en vez de como aliados, como enemigos? ¿Qué margen de maniobra también tienen, ¿no?, para intentar relanzar o para intentar construir un multilateralismo reformado y funcional? Bueno, yo creo que en el discurso el propio primer ministro lanzó algunas líneas de hacia dónde, ¿no? Lo que está claro, creo yo, es primero ser más realistas, ¿no? Es casi como hacer control de daños inicialmente. Pero y me gustó mucho la parte en que decía que hay que ser realistas, es decir, conocer y darle nombre a lo que ha venido pasando y ahora se desnuda, pero guiado por principios y valores. Y entre esos destacaba el tema de derechos humanos. Recuperar respeto a cuestiones que teóricamente nadie ponía en duda antes y de repente se ha visto agredida, desde integridad territorial, no uso de la fuerza, temas de derechos humanos, etc. Y claro, todavía no hay, digamos, algo como parte de una política, pero rápidamente estamos viendo que
va a haber muy probablemente que abandonar una visión más universal e ideal a una serie de acuerdos, alianzas sobre temas, sobre áreas, y tratando de disminuir la dependencia, sobre todo de Estados Unidos. Y por eso que ahora estamos viendo de repente los acuerdos de la Unión Europea con la India, que estamos hablando de un mercado enorme, la propia Canadá. Estaba leyendo un artículo en que mencionaban que más del 40% de canadienses estarían de acuerdo con ser parte de la Unión Europea. Es decir, cosas antes absolutamente impensables, en que en muy corto tiempo, diciendo, bueno, ¿cómo podemos hacer frente a esto de una manera realista, pero pragmática, efectiva? Y aquí creo yo el gran reto es cuál es la velocidad para actuar. Y estamos viendo que del otro lado cada día trae un titular que reta todo el derecho internacional y todo lo que se creía más o menos estable. Pero espacio hay en medio del caos, poniendo aspiraciones en su real dimensión, y esto diría exactamente lo mismo respecto del rol que tendría Naciones Unidas, que podría ser el espacio precisamente donde los que no son los grandes tengan espacio para conversar, acordar de una manera más flexible y menos universal. Gracias, Guillermo. Sí, vamos realmente, esa es como el lado un poco de esperanza, ¿no? Y que también fue muy estimulado efectivamente por ese discurso. Y luego, por otro lado, tenemos, Ana, esos escenarios que pintan como más negativos, ¿no? De vamos hacia un sistema de distintos polos de poder con menos reglas compartidas. No, en ese mundo en el que realmente la coerción económica está prácticamente sustituyendo a la diplomacia. Yo quería aterrizarlo un poco también a la vida de las personas. Hacia ese mundo, si realmente transitamos, esperemos que no, a ese escenario de un mundo multipolar pero sin multilateralismo, ¿cuál crees que sean los principales costes políticos, económicos y sociales para todos nosotros, para los ciudadanos, al menos bueno, para los ciudadanos de todas partes del mundo, o al menos para los europeos que estamos aquí, o para América Latina, Guillermo, que tú eres mexicano también? Entonces, un poco cuáles serían como esos efectos de ese mundo que se pronostica que pueda tener mayor conflicto, mayor fragmentación económica y mayores niveles de autoritarismo. Yo creo que una de las principales consecuencias es la incertidumbre. La incertidumbre y la ley del más fuerte. Efectivamente, si no hay una base, un acuerdo de derechos humanos, se puede estar más o menos de acuerdo, pero si no hay algo a lo que se puede volver, independientemente del poder económico que tenga un país, es la ley del más fuerte. Es viable, pero habría que ver a largo plazo qué consecuencias tiene, cuánto se puede mantener y cómo uno se recupera de eso. También es verdad que la historia es cíclica y puede que quizás ahora lleguemos a esta fase de mucho proteccionismo. Tenemos que mirar al vecino con miedo porque me puede atacar. Bueno, quizás forma parte del ciclo por el que hay que pasar para luego volver a esa idea de que quizás si seguimos estableciendo marcos comunes, pero los cumplimos, esto es beneficioso. Pero para mí lo principal es la incertidumbre y la ley del más fuerte y todo lo que eso conlleva a nivel de influencia geopolítica en aquellos países que son más débiles en ese sentido. Consecuencias devastadoras, por supuesto. Gracias, Ana. Vamos a empezar con algunas preguntas, Mariano, que ya estaban llegando de toda la gente que nos está siguiendo. Hay un par de ellas de Eduardo Soto que, bueno, que están vinculados con todo el tema de la aplicación del veto, ¿no? Del Consejo de Seguridad. Entonces, pregunta por aquí Eduardo, dice, ¿no creen que es el momento de aplicar el artículo 109 para reforzar la Carta y eliminar el veto, ¿no? Hablando de que, bueno, pues que ha sido uno de los principales
uno de los principales lastres, ¿no?, de la ONU. Mariano, ¿cómo veis esa posibilidad? Bueno, gracias por la pregunta. Técnicamente, sinceramente, no, o sea, políticamente lo veo imposible. Creo que en Naciones Unidas se han hecho diferentes, vamos a llamarle, ajustes en determinados momentos en los últimos también 30, 40 años, dando como más papel, por ejemplo, a los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, en algunos casos aprobando resoluciones, o mejor dicho, no aprobando resoluciones, pero tomando la vía de, aunque no se apruebe una resolución, en algunos casos con consecuencias nefastas, como fue el caso de la guerra de Irak. En algunos otros casos, países que deciden actuamos aunque no tengamos una autorización del Consejo de Seguridad, de alguna manera como restándole un poco de peso a ese gran poder que tiene el Consejo de Seguridad de la ONU. Pero políticamente y mucho menos en la situación actual de gran polarización y enfrentamiento, quizás que está cambiando a su vez la forma en que la administración Trump, ahora lo mencionaré en un segundo, está acercándose a esta polarización, pero aún así existen unas fracturas dentro del Consejo de Seguridad de la ONU que yo veo muy difícil que ninguno de los miembros acepte eliminar el derecho de veto, de la misma manera que veo difícil que acepten que entre algún miembro nuevo en el Consejo de Seguridad. No estoy familiarizado totalmente con la parte, digamos, institucional, jurídica, vamos a decir, de Naciones Unidas, que quizás Guillermo la conoce mejor para contestarlo. Perfecto, pues Guillermo, sí, seguro que tiene que aportar. Un detalle, ¿no? Para reformar eso, se requiere también que todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad estén de acuerdo. Perdón, basta con que uno esté en desacuerdo. Nuevamente, el veto veta la posibilidad de una reforma del veto. Vale. Guillermo, justamente otra pregunta para ti a través de Jaume, ¿no? Dice que en el contexto actual de cambios en el sistema internacional, con todo el cambio que está habiendo, ¿quién crees que puede tener interés en reformar las Naciones Unidas? ¿Cómo? ¿Con qué objetivos? ¿Y qué debería reformarse? ¿Cuáles serían, entiendo que los estados que podrían estar más interesados en reformas y bueno, y con qué objetivos? Que eso también es importante. El tema de la reforma de Naciones Unidas no es nuevo. Sí, esto es de muy larga data. Claro, han variado los enfoques. Nuevamente, creo que se ha enfocado sobre todo en lo que se ha avanzado, más respecto de la organización que del núcleo del Consejo de Seguridad, ¿no? Y sobre todo de lo que marca esa diferencia. ¿Quiénes están interesados en general? Pues más o menos como sucede en las votaciones de la Asamblea General o incluso en las votaciones del Consejo de Seguridad, que son vetadas, que son 14 a favor y 1 en contra. Es decir, la mayoría sí estaría de acuerdo. Sí, tal vez, y recuerdo que había leído un informe de una persona que era diplomática, trabajó muchos años en Naciones, representando a su país en Naciones Unidas, y cuando entró a ver, descubrió que era otra cosa. Bueno, hay mucho desconocimiento de lo que es Naciones Unidas. Ahora, casi diría yo, en temas de control de daños, lo que habría que preservar era lo que digo que sigue funcionando. Es decir, toda la parte normativa, desde temas de derechos humanos, temas de género, niñez, desarrollo inclusivo, etcétera, todo el ámbito humanitario. Y finalmente, lo que había mencionado de toda la parte de infraestructura cognitiva, es decir, como fuente de información. Pero
uniendo lo que había dicho yo anteriormente, tenemos que salir del ámbito de los abogados y jurídicos, que es necesario, pero está más que demostrado que no es suficiente. Tienen que tener el mandato pero tienen que tener los recursos. Ya ha sido mencionado acá que es un problema estructural, ¿no? Entonces, por dar un ejemplo, un relator de Naciones Unidas tiene presupuesto para hacer 2 viajes al año de 193 miembros. O sea, se demoraría un siglo para visitar los países. Pero además, como no todos han firmado tratados y cosas y tienen que autorizar, literalmente dicen, solo vamos donde nos dejan ir, no donde es necesario. Entonces, sí tiene que haber, por supuesto, mandatos claros, tiene que haber una financiación estable y tiene que haber un cumplimiento de los compromisos y apoyo político de los estados. Si no, una reforma no es viable. Ana, una pregunta también que nos llega a través del chat de Ignacio Mola, justamente hablando de financiación y de recursos. Bueno, Ignacio habla de que una ONU sin financiación independiente es una ONU sin independencia, ni continuidad, ni capacidad. Nos pregunta si hay algún tipo de propuesta para modificar la financiación de la ONU. No sé si la hay o si, bueno, una pregunta para Ana o si alguien tiene más información al respecto, pues adelante también. Yo quizás más que apuntar sobre si hay una propuesta en el sentido, ha habido propuestas durante muchísimo tiempo, estoy segura de que dentro de esas propuestas entra la financiación, no sé hasta qué punto, pero me parece interesante la premisa de que la ONU tenga una financiación independiente. ¿Qué sería eso? Es decir, la ONU se financia de los países que son miembros y de aquellos que tienen más intereses en aquello para lo que le pueda servir la ONU. Independiente, yo no creo que sea independiente la financiación de la ONU simplemente por la naturaleza de la ONU en sí misma. Luego ya entraríamos en ver qué mecanismos se pueden utilizar para asegurar unos básicos en esa financiación y en ese financiamiento. Y esto ya nos vuelve a lo que creo que se ha comentado de alguna manera también, lo barato que es muchas veces incumplir ciertas reglas. Entonces yo apuntaría que yo creo que no puede ser independiente, habría que ver qué significa independencia en este sentido y, y pondría el acento más en la normativa que que se acuerda y en cuáles son los mecanismos para que eso se cumpla. Como siempre, lo que más duele es el bolsillo y son las medidas económicas de las cuales luego salen también eh, políticas y de influencia geopolítica y demás. Eso como la primera parte de lo que comentaba este oyente y la segunda parte no tengo la información sobre una reforma concreta que afecte a la financiación de Naciones Unidas. Estoy segura de que la hay, pero no la conozco. Gracias, Ana. Bueno, si de esto tenéis luego algo que comentar, Guillermo, Mariano, en cuanto a si hay algún tipo de propuesta sobre financiación. Pero Mariano, te lanzo aquí otra pregunta de otro usuario que se llama Álvaro, que habla se queja, ¿no?, de la mercantilización de los derechos, de la paz, de la sanidad, de los datos personales, ¿no? Y dice que todo se monetiza. ¿A quién beneficia todo esto? Pregunta tampoco nada fácil, pero ya que has hablado muchas veces de sus intereses empresariales, de los grandes gigantes tecnológicos, pues para ti esta pregunta de quién saca partido de hacer dinero de todo lo básico, del derecho a la paz, los datos personales, la sanidad, etcétera. Bueno, fundamentalmente la respuesta en cierta forma está en la misma pregunta. O sea, son las grandes empresas, fundamentalmente, grandes intereses, al mismo tiempo, dependiendo de los sectores, o sea, no sacar beneficio del derecho a la paz, yo diría que es más relativo. Sacar beneficios, por ejemplo, de la privatización de la salud, la privatización de la educación, o sea, sacar beneficios de la
privatización de todas aquellas cuestiones que toda la normatividad que ha ido creándose alrededor de Naciones Unidas e empujada, luego impulsada regularmente por Naciones Unidas sobre lo que serían todos derechos, vamos a llamarle fundamentales de las personas, y que no deberían estar, usando el lenguaje de la pregunta, una cosa es que se calcule lo que cuestan, otra cosa es que se utilicen para beneficio, para esa monetización. Desafortunadamente hoy en día, tanto la educación, la salud, la vivienda, entre otros, vamos a llamarle derechos, están totalmente mercantilizados. Y los beneficios son desde los más evidentes de determinadas empresas hasta otros beneficios, como es, por ejemplo, todo el mundo financiero especulativo que se mueve detrás del fenómeno, por ejemplo, de la vivienda, eh, donde hay, esto no es conspirativo, simplemente que hay múltiples actores, por ejemplo, cómo se venden las deudas de gente que no puede pagar deudas, por ejemplo, para poder pagar sus propias hipotecas, que es incluso a veces difícil de identificar quiénes son los múltiples ganadores de este tipo de situación. Pero digamos que la privatización de una serie de derechos que deberían estar incluidos dentro de lo que no debería ser negocio, por llamarlo de una manera. Digamos, en países muy avanzados, estilo los nórdicos, digamos, existen sistemas de salud considerablemente efectivos que no van en contra de que existan clínicas privadas para que quieran pagárselas, pero no hay un fenómeno como estamos asistiendo en España de deteriorar el sistema público de salud en beneficio de las empresas privadas o deteriorar el sistema, por ejemplo, universitario público en beneficio de la creación de empresas privadas de educación universitaria. Gracias, Mariano. Por ir ir cerrando, mientras que nos van llegando algunas preguntillas más, Guillermo, como un poco preguntas de cierre, ¿no? Con todo lo que queráis comentar de lo que hayan dicho vuestros compañeros, que queráis complementar, pues libertad absoluta. Justamente porque eres jurista, y te voy a hacer una pregunta no vinculado con lo normativo, pero que justamente con otros mecanismos no normativos, ¿no? Si realmente estamos evolucionando a un mundo donde parece que la impunidad, ¿no? Y esa erosión, la impunidad va ganando terreno, y también esa erosión, ¿no? Del derecho internacional. Realmente, ¿qué mecanismos reales, o sea, que no sean normativos, justamente, pueden servir o se pueden utilizar o se pueden desplegar para disuadir al menos a los estados de dejar de violar el derecho internacional, o que no vean el derecho internacional como algo opcional, que un día sí me interesa y hago uso de él y otras veces no? Entonces, ¿qué otros elementos que no sean normativos pueden ser de presión y pueden ayudar para disuadir a los estados de llevar a cabo actos de impunidad y saltarse el derecho internacional a la torera? Bueno, uno de los aspectos que me parecen notables dentro de Naciones Unidas de la evolución es como una esfera que estuvo tradicionalmente reservada a estados abrió las puertas a la sociedad civil. Y esto en tema de derechos humanos es clarísimo, pero están en múltiples esferas. Entonces, además, no solo una sociedad civil representativa, sino muy educada y propositiva. Entonces, y lo vemos al interior de los países como tal. O sea, ahí hay una primera línea clarísima y donde, nuevamente parafraseando en otro ámbito al primer ministro de Canadá, si no estás sentado en la mesa, es que estás en el menú. Entonces, a nivel de las sociedades es igual. Tiene que haber una movilización en el sentido de cuáles interna e internacionalmente las líneas que se quieren seguir. Yo diría también que pese a las limitaciones que existen en cuanto a no cumplimiento, falta de fuerza coercitiva,
los informes de comités de los tratados, de los relatores especiales, resoluciones del Consejo de Derechos Humanos, nuevamente, de organizaciones no gubernamentales internacionales, van progresivamente erosionando, es decir, tienen un costo. Y también diría el hacer cada vez más público y una labor enormemente pedagógica sobre el incumplimiento del derecho internacional. Puede ser que efectivamente no se está cumpliendo, pero todavía importa que se demuestre que se está violando. Entonces, hay algunas líneas no tan jurídicas, aunque hay que seguir utilizando las jurídicas. Y yo reitero esta parte porque es muy frecuente. ¿Cómo hacemos que esta parte internacional, que parece estratosférica, es decir, ya un poco el símil, como una persona que se le violan los derechos en un pueblo de Puno, en Perú, puede ver como algo cercano, en el caso del sistema interamericano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se hagan cumplir sus derechos? Tenemos que acercar lo internacional a lo nacional. Ahora creo que es más fácil, ¿no? Pero es decir, las decisiones y el desempeño de los estados y de las potencias les están cambiando la vida. No es una cuestión solo entre estados, es una cuestión que está afectando tu vida cotidiana y probablemente la de las siguientes generaciones. Efectivamente, todo ese impacto, ¿no? De aterrizarlo y llevarlo a, efectivamente, la vida de todos, a la vida de las personas. Ana, si tuvieras que señalar una reforma o dos o tres, si quieres, que consideras que son inevitables y que son fundamentales para garantizar que el multilateralismo sobreviva, al menos, o que podamos tener un multilateralismo en las próximas 2 décadas, ¿cuáles serían y por qué? Vaya pregunta. Mm, Yo voy a incidir en... Me parece muy complicado el tema del Consejo de Seguridad y ampliarlo a potencias como Brasil, la India, países africanos, que sería lo que a mí me parecería ideal de alguna forma, pero yo voy a incidir en el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de los tratados que se acuerdan en esa misma mesa y en la sanción. En la sanción a nivel económico, que creo que no se hace suficiente. Ahora también podríamos pensar, bueno, que entonces el castigo es la manera. En algunos casos, el castigo al bolsillo creo que es la vía necesaria para quizás luego más adelante poder tener conversaciones más relacionadas con el derecho, cómo haces que se cumplan esas normas. Me parece un tema central, porque si no, el multilateralismo pierde voz, pierde legitimidad y acaba siendo algo accesorio que quizás puede ser útil en algunos casos, pero me parece que es central que se mantenga como el sistema básico de relación entre los diferentes países. Somos 7 billones de personas, nos tenemos que poner de acuerdo en algunas cosas, a menos que queramos vivir armados hasta los dientes y con muros. Yo creo que eso no es lo deseable. Entonces, reforma, yo me centraría en la necesidad de que se cumplan las normas y quizás en generar unos incentivos más atractivos para que se cumplan.
Gracias, Ana. Mariano, justamente relacionado, vinculando una última pregunta también con Estados Unidos, ¿no? Y también con ese discurso del líder canadiense. Estaban saliendo estos días muchos titulares que dicen como que sí que está aflorando una resistencia contra la administración Trump dentro de Estados Unidos, pero también fuera, ¿no? Con ese discurso de Canadá, con esos movimientos, pues eso, no sé si despertar o intento de despertar de la Unión Europea siempre desubicada y ensimismada, pero bueno, pues buscando como el reciente acuerdo con India, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo valoras tú? ¿Crees que realmente está aflorando esa resistencia dentro y fuera contra la administración Trump? Y hasta qué punto capacidades de éxito, teniendo en cuenta que, bueno, que no solamente esa tendencia autoritaria no solamente está en Estados Unidos, la estamos también viendo dentro de la propia Unión Europea y, por supuesto, en otros muchos lugares del mundo. Entonces, un poco que valoraras hasta qué punto esos son eslóganes o sonará un poco los titulares del momento, pero no sé hasta qué punto ves que eso pueda tener chicha de verdad y se pueda hablar de que está floreciendo esa resistencia. Bueno, yo trazaría una línea, digamos, entre lo que podríamos llamar creciente resistencia interna en los Estados Unidos, como estamos viendo en este momento, lo que es la respuesta social, comunitaria muy fuerte en Minneapolis. Hoy hay un artículo muy interesante en El País de un analista político estadounidense que plantea que además Minneapolis es un micromundo muy particular, político, en cierta forma progresista, demócrata, con una tradición comunitaria, solidaria entre los ciudadanos muy fuerte, y que no es casual que ahí se esté dando, tanto se hayan dado desafortunadamente, terriblemente, los dos asesinatos que han ocurrido, como al mismo tiempo que haya lo que podríamos calificar de una creciente resistencia pacífica, acompañada de una serie de medidas judiciales también importantes. Internacionalmente creo que yo no hablaría todavía realmente de resistencia. Creo que todos los países, tanto los que están muy asociados con Estados Unidos, pero que tienen cierto grado de fortaleza propia, le hace los europeos o incluso el mismo Canadá, aunque está muy cerca de los Estados Unidos, o, o países más lejanos geográficamente, pero que tienen unas capacidades propias muy fuertes, como es el caso de los llamados emergentes del sur global, como puede ser Brasil, el caso de la India, el caso sudafricano, en cierta forma, Indonesia, entre otros. Creo que nadie, ni siquiera aquellos que se han enfrentado, como ha sido el caso brasileño en el pasado verano, tienen interés ni intención, y creo que están jugando estratégicamente a plantearse a ser líderes ni a plantearse a ser resistencia. En el mismo discurso tan citado en últimos tiempos y en esta conversación del primer ministro canadiense, no es menor el hecho también de que no menciona claramente al presidente Trump ni a Estados Unidos. O sea, todos leemos lo que dice entre líneas, en una entre líneas muy evidente, y al mismo tiempo aguanta el tirón cuando luego Trump dice que casi dé pasos para atrás en lo que ha dicho, que se desmienta. Yo creo que la mayor parte de lo que vamos a ver van a ser intentos de negociación, al mismo tiempo intentos de ganar otros espacios, ganar otros aliados, aquellos que pueden, intentos de congraciarse a aquellos que sean más débiles, intentos pragmáticos. Por ejemplo, en el caso latinoamericano no dudo o creo que una cosa que va a ocurrir es que algunos gobiernos y sectores empresariales van a decirle de alguna manera que sí a los Estados Unidos, algunas cosas que plantea, o van a aceptar algunas cuestiones, y al mismo tiempo no por ello van a cerrar las puertas a seguir negociando con China, que es el segundo
es el primer gran socio comercial de Latinoamérica por delante de los Estados Unidos en este momento. O sea, va a haber una mezcla de pragmatismo, estrategia, sumisión, en el caso de otros, el caso del presidente Milei en Argentina, por ejemplo, Bukele en El Salvador. Eh, dudo de gobiernos que hablen claramente de resistencia. Puede ser el presidente Petro en Colombia, que ya se marcha, pero el resto va a ser una mezcla, insisto, de pragmatismo, con estrategia, con tratar de moverse dentro de este mundo tan complicado en este momento y tratar de ver cómo no enfrentarse abiertamente con los Estados Unidos o inclusive, como plantean algunos sectores en Europa, ganar tiempo. O sea, sectores que han visto que con Estados Unidos no es que no se quiera romper, sino que Estados Unidos se está rompiendo con Europa. Y que entonces hay que ganar tiempo para construir una Europa de la defensa diferente, para construir nuevas alianzas económicas, para construir nuevas alianzas comerciales, nuevas alianzas tecnológicas. Y ahí a su vez hay muy diferentes posiciones. Bueno, como vamos casi cerrando, quedan 5 minutos, una última pregunta de ronda para los tres, que es común y podéis añadir todo lo que queráis también como una manera de cierre, ¿no? Si tenéis alguna idea que os apetece cerrarla y terminarla, es un poco hacer ese esfuerzo que no es nada fácil, ¿no? De propuestas de si somos capaces, ¿no? De construir algo mejor y si ya este multilateralismo que se ha desarrollado en la segunda mitad del siglo XX ya no funciona en gran parte en el siglo XXI, ¿qué elementos del multilateralismo que tenemos hoy creéis que deben ser preservados? ¿Cuáles deberían cambiar radicalmente, ¿no? Un poco, ¿cuáles son los elementos que creéis que deberían o que deberían ser los pilares o que deberían definir un multilateralismo del siglo XXI que fuera eficiente? ¿Y hasta qué punto creéis si hay esperanza y que seamos capaces de construir algo mejor que lo que hemos tenido hasta el momento? Empezamos contigo si quieres, Guillermo, después Ana y cerramos con Mariano. Esta es la pregunta fácil de todas. Esta era fácil. Bueno, un poco en la línea anterior, el tema del realismo. El multilateralismo creo que ya no puede aspirar, digamos, a ordenar el mundo. De alguna manera es tratar de hacer una buena gestión del desorden, pero claramente que trate de evitar que se normalice la violencia y la arbitrariedad. Reitero lo anterior, que preservar tema de producción de normas básicas, protección humanitaria y derechos humanos, espacios inclusivos para estos actores medianos y menores, toda la parte de legitimidad técnica y datos creíbles, ¿no? Que abandonar, lo había dicho antes, una visión de universalismo que termina paralizando. Hay que aceptar coaliciones flexibles, abandonar un poco la visión de los abogados y priorizar resultados verificables. Creo que hay que hacer un esfuerzo por incluir bajo un mismo marco el tema economía, tecnología y seguridad, para evitar que todo, inclusive la acción diplomática, sea guiada solamente por la visión de seguridad. Va a ser mucho más difícil avanzar sobre la base de consensos, pero sí sería un buen objetivo reducir incertidumbre y hacer todos los esfuerzos para sostener algunas reglas mínimas de convivencia internacional. Está claro que estamos ante un mundo que va a ser más duro. El reto es adaptarse a esa nueva dureza, si no efectivamente va a caer, va a vaciarse de contenido el multilateralismo. Gracias, Guillermo. Ana, pasamos contigo también para esta cuestión o cualquier otra idea que quieras cerrar también. Súper de acuerdo con Guillermo, yo mantendría y fortalecería la capacidad de respuesta a nivel humanitario, a nivel de emergencia. Creo que eso es vital, literalmente, y más allá de eso.
también haría referencia a lo que se ha comentado como especie de banco banco de datos común. Creo que lo que tiene que hacer en estos momentos es mantenerse en sus 13. Naciones Unidas, en el sentido, creo que es el momento de que se mantenga como un pilar abierto a la reforma, por supuesto, pero como un pilar al que se pueda volver, al que se pueda apelar de alguna manera como una especie de paraguas global de unos objetivos comunes, que puede funcionar mejor o peor, pero creo que se necesita a nivel mundial un marco más o menos común de lo que son los derechos fundamentales, por ejemplo, y los mecanismos, y poder ir a algo que tenga unos mecanismos para poder denunciar la violación de derechos humanos. Me parece que eso es, si perdemos eso, me parece muy peligroso. Entiendo que está en crisis en algunos aspectos, que tiene que haber reforma, por supuesto. Quizás si en el Consejo de Seguridad pues, no se pueden meter más países, igual hay que inventar hay que crear otro tipo de organismo, no lo sé. Eso enlazaría con lo que comentaba Guillermo de la inclusión de las nuevas potencias, de los países menos poderosos a nivel económico o de influencia geopolítica, pero me parece que efectivamente, claro que podemos hacer las cosas mejor, la cosa es si queremos o no, si nos conviene, y creo que lo necesitamos de alguna manera y sin caer en, en una ingenuidad simple. Creo que se necesita un organismo como Naciones Unidas para, bueno, para ser una especie de lugar al que se pueda volver. Gracias, Ana. Mariano, cerramos contigo. Sí, estando de acuerdo pero no repetirnos, estando de acuerdo prácticamente todo lo que se ha dicho antes por parte de Guillermo y Ana. Yo quisiera entrar por otro camino que es también el terreno, si se quiere, práctico. Yo creo que es necesario, coincido totalmente con algo que dijo Guillermo hace aproximadamente una hora atrás, que hoy en día lo nacional y lo internacional, lo doméstico y la dimensión internacional están muy vinculadas. Y yo creo que están tremendamente vinculadas y que por lo tanto también deberíamos pensar y actuar desde las sociedades civiles y todos sus diferentes ámbitos. Y cuando digo diferentes ámbitos, sociedad civil, para quienes nos están viendo y escuchando, no pienso solo en las típicas organizaciones no gubernamentales, pienso, por ejemplo, en organizaciones empresariales que tengan la visión de entender que un mundo con leyes y un mundo con orden les termina favoreciendo más que un mundo de desorden. Creo que es necesario que la sociedad civil presione a los gobernantes, por ejemplo, en donde estamos viviendo y estamos hablando ahora en el espacio europeo, para que las Naciones Unidas, y vamos a ponerlo en otros términos, para que el cumplimiento del derecho internacional, el cumplimiento de las normas existentes, con las reformas y adaptaciones que sean necesarias, y todo lo que implique eso en términos de instrumentos, herramientas, actores, que incluye claramente a las Naciones Unidas, se respete, se financie, se fortalezca. Y creo que es necesario hacerlo en el nivel europeo y por supuesto en otras partes del mundo, pero por el nivel en el sitio donde estamos hablando ahora, y porque muchos de nuestros países aquí en Europa son suficientemente ricos como para poder hacer contribuciones más sustanciales. Al mismo tiempo, crear alianzas con países, por ejemplo, los emergentes, los llamados el sur global, como mencionamos antes, Brasil o Sudáfrica o la India. Y también creo que es en este momento clave y fundamental crear alianzas con los sectores que quieran defender el derecho, tanto a nivel interno como internacional, en los Estados Unidos.
O sea, siempre hemos actuado durante décadas en ayudar, cooperar de diferentes maneras con aquellos países, generalmente del sur o del este europeo, que se encontraban en crisis o bajo dictaduras. En este momento creo que debemos ayudar a la sociedad estadounidense y como no es una sociedad a su vez débil ni pobre, establecer alianzas con esa sociedad, tanto sea con sectores del Partido Demócrata, sectores periodistas, académicos, etcétera, porque necesitamos una especie de, usando una palabra que tú usaste antes, de resistencia común para defender todo este tema que estamos hablando aquí esta noche. Muchísimas gracias a los tres por todas las reflexiones compartidas, además ante dilemas que no son nada fáciles de abordar. Así que bueno, yo por ahora creo que lo dejamos aquí. José Manuel, te damos la palabra para que hagas el cierre a este debate, que yo creo que ha estado muy bien y que nos da mucho material y muchas ideas para reflexionar. Así que Manuel, te paso. Sí, muchísimas gracias a los tres. Evidentemente, como tú acabas de decir, Ana, ha sido un debate magnífico porque nos ha llenado de muchas más incertidumbres de las que teníamos al empezar. Y esto es tremendamente positivo. Pero ha habido, entre las preguntas que han formulado los asistentes, ha habido una pregunta de Pablo Langa que hacía una referencia a si el título de los límites al crecimiento, que ha sido el único informe que ha hecho el Club de Roma, apoyándose en la ingeniería de sistemas y mezclando las incertidumbres de algunos de los subsistemas en los que se desenvuelve la humanidad. Y él decía, si no hubiera sido mejor, en vez de hablar del predicamento de la humanidad, hablar de encrucijadas o de dilemas ante los que se encontraba la humanidad. En aquellos momentos era un mundo bipolar, era la Unión Soviética y Estados Unidos. De hecho, el informe fue acogido de manera muy diferente, o sea, los países vinculados a la Unión Soviética de entonces acudieron al lema de que, bueno, era un informe que impediría el crecimiento y impediría el crecimiento del tercer mundo. Y los países occidentales, que seguían pensando que el crecimiento era la única salida, pues seguían pensando en cómo la única cosa que les preocupaba era si se acababa el petróleo y llegábamos a un punto límite del petróleo. Sin embargo, el intento de Aurelio Peccei y de los que intentaron el informe fue el plantear un tema que otra vez el Club de Roma, ahora en esta situación tan convulsa en la que estamos, lo ha vuelto a recoger. Y es que en el informe que yo les mencionaba antes de pasada, de Aprender Horizontes sin Límites, cuando ahora el Club de Roma vuelve a hablar de esperanza, la esperanza como algo sin límites, es que es necesario recuperar la esperanza de que los humanos somos capaces de superar esta situación de complejidad creciente y que a lo mejor tendremos que acudir a caminos insospechados y a caminos a lo mejor no reglados o no organizados, como se intentó organizar en Naciones Unidas a partir de la Segunda Guerra Mundial del siglo pasado. Y en este sentido, en el informe este de Aprender Horizontes sin Límites se planteaba uno de los dilemas que tenemos ahora si todo nos lo va a resolver la inteligencia artificial, porque eso premiaría a aquellos países que son capaces de manejar cantidades ingentes de datos y sacar conclusiones a partir de soluciones ya probadas, pero soluciones que no han conducido nada más que esta situación de desorden y de sensación de caos que tenemos por todos los lados. Es como si todo lo que hemos ido construyendo ahora de pronto se nos desmoronase. Piensen que en el 72 no había teléfonos móviles, no había redes sociales, había ese bilateralismo Unión Soviética, esa doble juego de Unión Soviética-Estados Unidos. Y hoy día yo creo que lo que tendríamos que estar planteando es abrir debates de este estilo y abrir debates de pensar que, bueno, pues tendremos que reducir las incertidumbres y tendremos que encontrar unas reglas mínimas de preservar los derechos humanos y de preservar el derecho de los pueblos y de ir construyendo, a lo mejor en ámbitos privados, pues normas de sociedades decentes como las que se hablaba a finales de los años 80. Sociedades donde no se regulase en contra de las personas o donde no se produjeran las escenas que estamos viendo en las últimas semanas de Estados Unidos. O sea, no es normal
que estemos todos callados ante una situación donde se están conculcando derechos básicos. ¿Qué problemas tenemos? Pues yo veo un problema, y lo aprendí de un viejo amigo ya fallecido, que había sido presidente de Telefónica y que tuvo el valor de dimitirle al general Franco cuando la bomba de la calle del Correo, que en aquella época dimitir no era una cosa sencilla, y menos abordar eso después de unas dimisiones que se habían provocado dentro de aquel gobierno. Y él decía, y esta es una de las grandes dificultades que tenemos, decía que prácticamente el mundo desarrollado estaba de alguna manera anclado en lo que ha dicho Guillermo de tener datos creíbles. Porque uno de los problemas que tiene la dichosa Agenda 2030, que tanto preocupa a algunos grupos de ultraderecha, es simplemente que hay muchos países que no van a poder cumplir porque no tienen estadísticas. Porque las estadísticas están reducidas a un ámbito muy reducido de países. No es algo común, no se tienen datos. Y no se tienen datos y ahí puede mediar cualquier iniciativa que, aunque esté en la realidad, la esté contradiciendo. Sin embargo, hay gobernantes que van a seguir por esos caminos de humillación, de alguna manera de opresión a sus propios pueblos. Entonces tendremos que avanzar en el desarrollo de datos, avanzar en las explicaciones de hacia dónde deberíamos de ir y de alguna manera en aquel informe de Aprender Horizonte sin Límites, los que lo escribieron definitivamente acababan resaltando que no podríamos solucionar los problemas del futuro aplicando soluciones del pasado, que son las soluciones que va a encontrar la inteligencia artificial, porque no va a tener la intuición de esa esperanza que tenemos en los humanos de ser capaces de alguna manera de reformar lo irreformable, lo que nos vemos como muy difícil. La tarea es tremendamente difícil y tendremos que aprovechar los recursos que tengamos de esa sociedad civil o de esas pequeñas asociaciones que de alguna manera plantean problemas y resoluciones de conflictos que no sabemos cómo resolver. La verdad es que cuando empezamos el ciclo y cuando Ana y yo hablamos muy al comienzo de este ciclo, veíamos que el mundo era muy complejo, pero lo que ha pasado en estos 5 meses últimos lo hace mucho más complejo, mucho más inestable y mucho más inseguro. Y quizá lo que habéis dicho, que no sé si ha sido tú, Guillermo, o ha sido Mariano, habéis hablado de que estamos en un momento de dudas de nuestros gobiernos, de duda de nuestros mandatarios, que no saben qué camino seguir, si el de la sumisión, el no ofender al primer mandatario, que se comporta como un viejo emperador autocrático, o de alguna manera empezar a pensar en qué estrategias nos permitirían salir de la complejidad. A sabiendas, y esto es lo más gordo, que la complejidad va a ser cada vez mayor. Y se lo digo yo que allá por los años que cae el régimen del Shah, empecé una tesis doctoral en teoría del caos, porque se vio claramente cómo en aquellos momentos se empezó a plantear que estábamos cerca de puntos críticos donde lo mismo que pasa en el mundo físico, podemos pasar del estado gaseoso o a los congelados o luego volver al agua sin darnos cuenta. Ese punto crítico, estamos ahora, lo único que hay diferencia con aquella época es que tenemos muchos más puntos críticos. Hay mucho más petróleo, el pico del petróleo nadie piensa en él, y lo que sí estamos pensando es que tenemos evidencias, como son las evidencias del cambio climático, que algunos siguen negando. Y ese es el gran problema. Tenemos ahora retos mucho más gordos y mucho más globales, y esto es lo que nos dificulta a la hora de plantearnos qué es lo que tendríamos que debatir. Pero la verdad es que tendremos que seguir la norma machadiana de que para dialogar, para tener estos debates, primero preguntar y después escuchar. Y eso es lo que algunos como yo, que somos bastante ignorantes, pues nos alegra mucho que tengamos ponentes que quieran venir al capítulo español del Club de Roma a dar sus ideas y a plantearnos más dudas que las que teníamos a las 7 de la tarde. Así que nada más, muchísimas gracias y vamos a seguir dialogando para ver si por lo menos tenemos un ciclo donde haya algunas esperanzas, muy poquitas. Es un poco como en la película aquella, no sé si recuerdan, de Sonrisas y Lágrimas, que la Madre Superiora le decía algunas cosas a la protagonista y en un momento dado el propio capitán, aquel maravilloso que ella se encuentra con tantos niños, le dice, ¿y qué más decía la Madre Superiora? Y dice, pues mire, la Madre Superiora decía que cuando Dios cierra una puerta suele abrir una ventana.
Así que confiemos en esa ventana. No sabemos si nos la abrirá Dios, pero yo creo que nosotros tendríamos que hacer algo por abrirla. Nada más y muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias porque estos debates son los que nos plantean dudas y no nos plantean certidumbres. Y en un mundo lleno de incertidumbres, lo que tenemos que ver es cuáles son, hasta qué punto son profundas las incertidumbres, los desafíos y que no nos los van a resolver las máquinas. Vamos a tener que ser nosotros y nuestras capacidades para volver a inventar la rueda. Nada más. Muchísimas gracias.